Vamos a leer en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y leamos también en Santiago capítulo 1 y el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Leamos también una referencia más en Hebreos capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Hasta aquí la lectura, que el Señor la prospere. He venido pensando en estas referencias y quisiera que habláramos de dos cosas. Primeramente, de la salvación, y en segundo lugar, del amor fraternal. La escritura donde hemos leído en la primera epístola de Pedro es clara. Nos indica que la salvación está basada en la obra redentora del Señor Jesucristo. Hemos leído: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces tenemos que la salvación está basada en esta obra grandiosa de la redención, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección del Señor Jesucristo, y lógicamente su sangre preciosa derramada, como dice el apóstol, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Otra cosa que notamos aquí es la seguridad que tenemos nosotros, los que nos hemos aplicado por la fe esta obra redentora. Él dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Una vez que nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo, tenemos asegurada la salvación, sabemos que la tenemos. El Espíritu de Dios nos da el testimonio de que somos salvados. Está escrito que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios. Pero otra cosa que quisiera notar
y es que la salvación se relaciona con dos cosas. Hemos leído en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nos preguntamos, ¿cuál es la verdad? Lógicamente lo que está escrito en estos versículos 18 al 21. Allí tenemos la obra perfecta que el Señor Jesucristo realizó. Entonces, esta es la verdad. Cuando leemos en Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo nos habla de que la palabra de verdad es el Evangelio. Y el Evangelio, lógicamente, está relacionado, como está escrito en 1 Corintios 15, versículo 3 en adelante, habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces tenemos esta realidad, pero es importante que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y esta palabra, por la obediencia a la verdad, la confirma Santiago, como hemos leído allí en el capítulo 1 y el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De manera que tenemos aquí las primicias de sus criaturas, de su creación, de su nueva creación. Pero es importante también notar que no solamente está relacionada la salvación con la obediencia a la verdad. Un día nosotros oímos el Evangelio y lo obedecimos, como está escrito aquí en el versículo 2 del capítulo 1, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Pienso que aquí cuando habla de la santificación del Espíritu está hablando precisamente de la palabra de Dios guiada, dirigida por el Espíritu de Dios hablándonos. Y luego dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, después de obedecer, entonces viene la limpieza y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Habiéndose efectuado esto en nuestras vidas, tenemos lo que el apóstol dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Tenemos la salvación. Pero también el apóstol habla de otra cosa aquí. Él dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. De manera que uno puede notar aquí que la salvación está relacionada con la actuación divina a través del Espíritu Santo y con un objetivo para el amor fraternal. Ahora, es importante que pensemos que cuando hay una familia y en esa familia nace un niño, el amor de ese niño empieza a desarrollarse primeramente en sus padres y luego en sus hermanos. Cuando un escriba se le acercó al Señor para preguntarle cuál era el primer mandamiento de todos, el Señor le respondió de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, le dijo él a aquel escriba. Estoy citando Marcos 12, 28 y versículo 30. Y de manera que debemos amar sobre todas las cosas
y de esta forma, como el Señor lo indicó, a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero es importante que así como la salvación está relacionada con la obediencia, el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, le dijo estas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Estoy citando Juan capítulo 14, versículo 15. Luego en el versículo 23, Él les dice más: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Entonces tenemos aquí la importancia de la obediencia a Dios y a su palabra. Esto es una prueba de la salvación que nosotros tenemos y del amor a Dios. Entonces, la obediencia a Dios y a su palabra. Pero otra prueba en relación a nuestra salvación y al amor fraternal, el amor a nuestros hermanos. Leemos la cita del apóstol Juan en la primera epístola, capítulo 3, versículo 14 y capítulo 5, versículo 2. Citamos versículo 14 del capítulo 3. El apóstol dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces uno ve aquí ese amor a la familia, amor a Dios, amor a la familia de Dios, amor a nuestros hermanos. Pero hemos leído también en Hebreos capítulo 13 y versículo 1, permanezca el amor fraternal. Esta palabra permanezca, aquí en este capítulo 13 de Hebreos, nos da la idea que el amor fraternal puede sufrir con las pruebas y los sufrimientos que vienen al creyente. El escritor dirige su epístola a creyentes judíos que estaban bajo la carga de la persecución y el reproche de aquellos sus connacionales que los instaban a volver a los rituales del templo y a los sacrificios de animales. Cuando leemos en el capítulo 12, leemos allí de la disciplina del Señor. Y es importante leer allí los versículos 12 al 15. Dice allí estos versículos: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego dice versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Notamos en estas expresiones que el escritor está citando allí Isaías capítulo 35 para indicar la debilidad
en la cual habían caído estos creyentes. El escritor habla aquí de manos caídas, de rodillas paralizadas, de hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, había cojera, no se salga del camino. Y él le dice, seguid la paz con todos. Indica que la comunión había sufrido y la santidad, había sufrido también la santidad. Y dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y había, por lo que dice el versículo 15, un gran peligro de caer en el pecado. Él le dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De manera que él está indicando aquí, o está haciéndoles advertencia de que pudieran caer en el mismo pecado, que brotando alguna raíz de amargura, esto nos habla del pecado, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja de caer en semejante debilidad por causa de las pruebas y de los sufrimientos que podemos padecer. En este capítulo 13 uno ve algunas cosas que podemos resaltar. Él le dice a ellos, no os olvidéis de la hospitalidad. Parece que ellos se estaban olvidando ya de hospedar a los santos, aquellos hermanos que pudieran llegar a ellos por causa de la persecución. Y les dice también en el versículo 3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Parece ser también que se estaban olvidando de aquellos hermanos que estaban en cárceles, sufriendo allí, no por causa del pecado, sino más bien por causa del testimonio del Evangelio. Pero hay otra cosa más seria aquí. Él le dice aquí, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Había el gran peligro de que el testimonio pudiera sufrir no solamente el testimonio como santo, sino el testimonio en el hogar, que pudiese mancillarse el matrimonio, manchar el matrimonio. Él les dice, el escritor les dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, en tiempo de sufrimiento como en este tiempo de pandemia, pudiera haber mucho descuido y pudiéramos caer en el pecado. Que el Señor nos guarde. Estas son advertencias. Las palabras que estamos leyendo hoy en esta epístola a los hebreos no es ya para aquellos creyentes del entonces, para nosotros hoy. De manera que el Señor nos ayude. Pero también les exhorta a acordarse de sus pastores, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Por qué les escribe de esta manera este escritor a aquellos creyentes judíos de esta manera? Acordaos de vuestros pastores, porque aquellos hombres fueron ejemplares. Ellos también pasaron por sufrimientos, pasaron por las pruebas, pero ellos dejaron establecido propiamente un buen testimonio. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron
la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero Él les pone por delante también el ejemplo por excelencia. Ejemplo que nosotros debemos estar pendientes de imitar. Y Él le dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es el inmutable, Él no cambia. Y es importante, hermanos, considerar como si fuera aquí algunas cosas que están relacionadas con ese ejemplo. Tenemos al Señor Jesucristo como el gran ejemplo de la fe. En el capítulo 12, versículo 2, Él le dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el que consumó la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo venció, y hoy Él está sentado en su trono. Cuando nosotros lleguemos a su presencia, cuando el Señor nos llame, como está escrito allí en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, lo primero que vamos a ver es el trono. Vamos a ver un trono y luego vamos a ver al que está sentado en el trono. Es Él. Él venció y Él se ha sentado en el trono. Y el versículo 3 nos dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí tenemos el ejemplo de sufrimientos. No ha habido en el mundo ningún hombre que haya sufrido más que el Señor Jesucristo. Job es un ejemplo de sufrimiento, pero el Señor está por encima de todo ejemplo humano. El Señor, sí, como dice aquí, Él resistió hasta la sangre, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Él les habla en primer lugar a ellos de una gran nube de testigos. Esta gran nube de testigos nos está hablando del capítulo 11, de los héroes de la fe, y muchos de ellos sí, como notamos también en este capítulo 11, ellos sufrieron hasta la muerte, ellos sí sufrieron también hasta derramar sangre. No, nosotros no, hermanos, ni ellos para ese entonces tampoco habían sufrido de tal manera. Pero por último, notamos aquí en el capítulo 13 el ejemplo de fidelidad. Hermanos, Él es el ejemplo de la fe. Nosotros podemos confiar en Él y podemos confiar que vamos a vencer, vamos a llegar a la meta. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Él. Él es la meta, Él es también el galardón. De manera que tenemos que poner nuestra mirada en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el ejemplo de fe, Él es el ejemplo de sufrimiento, como hemos leído en el capítulo 12, versículo 3, pero Él es también el ejemplo de fidelidad. Hermano, que el Señor nos ayude. El apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias al Señor que tenemos un abogado. El pecado no debe ser una práctica en el creyente. El pecado en el creyente es propiamente un accidente. Que cometemos el pecado, debemos confesarlo, pero no pecar contra el Señor más. Que el Señor nos guarde, hermanos, de caer en el pecado, de deshonrar el gran nombre de nuestro amado Señor. Entonces aquí tenemos el ejemplo de su fidelidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia.
Él permanece fiel. Gracias al Señor por eso, porque está escrito también que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Que el Señor pues nos ayude, hermanos, y Él prospere su palabra.